Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este congreso, de este evento, por invitarme a participar con estas reflexiones. Espero pues que en este poco corto tiempo pueda como transmitirle algunas de estas conclusiones a las que he llegado. Principalmente quisiera comenzar hablando de lo que sería el tema de la conciencia para la antropología y para las neurociencias actuales. De una manera muy rápida y muy somera y muy esquemática podríamos decir que hay una conciencia nuclear que es, digamos, una suerte de idea arcaica de lo que sería un yo, pero que está más anclado a una experiencia somática, a una experiencia biológica y del cuerpo que, digamos, reacciona frente a un entorno, a ciertos estímulos. El ser humano tiene, además de esta conciencia nuclear, una conciencia extendida que está más relacionada con los sistemas de aprendizaje a nivel social, que puede instaurar una memoria colectiva, una memoria individual, personal, todo a través de un lenguaje compartido, un lenguaje simbólico, y principalmente porque provee una reflexividad frente al entorno, pero más que una reflexividad, básicamente una autorreflexividad. Se caracteriza el ser humano por tener una conciencia autorreflexiva. Esa conciencia autorreflexiva lo que le permite es ser consciente de estar consciente y ser consciente de que en los demás personas o en los demás sujetos también existe esta conciencia de ser conscientes y por ello nos podemos comunicar. Pero antes que eso tenemos que definir también que no existe un estado de conciencia normal. No hay un estado de conciencia que sea el único, el óptimo, el ideal, el mejor, el moralmente aceptable o de un nivel superior. Tenemos que entender que la conciencia también es una construcción de carácter cultural y de carácter colectivo a través del símbolo. Y por ello vamos a entrar entonces al mundo de los estados expandidos de conciencia a partir del uso de enteógenos. No quiero detenerme mucho en el tema de los enteógenos, solo quisiera aclarar que enteógeno como neologismo que define generar la divinidad adentro de sí mismo por medio del consumo de la ingesta de una sustancia. Hay que, digamos, reevaluar el tema de la divinidad porque el concepto de Dios es sumamente heterogéneo, entonces pensémoslo más como generar una experiencia de lo luminoso o de lo sagrado o de lo trascendente dentro de sí mismo. Los enteógenos se consumen entonces por un lado en un contexto ritual, chamánico, religioso, pero por otro lado los enteógenos también son aquellas sustancias que producen una experiencia de trance, es decir, una experiencia luminosa, de trance extático, y por ello no son solamente las plantas maestras, sino que también entran otro tipo de sustancias allí. Eh, el trance extático está caracterizado principalmente por algunos principios como la disolución del ego, es decir, se rompen las barreras entre el sujeto y el objeto, que es el fundamento de toda filosofía y cosmovisión occidental. Hay una modificación, una alteración del espacio y del tiempo que permite también entonces, digamos, entrar en otro tipo de dimensiones en las cuales normalmente no estamos situados, que siempre estamos situados en unas tres dimensiones y en una cuarta, pero que estas experiencias suelen romper. Hay una imaginería mental que está, digamos, relacionada con todo el contenido psicológico, biográfico de las personas, pero también además con un contenido de carácter arquetípico y universal, y hay una inefabilidad, es decir, una imposibilidad de poner en palabras lo que es esta experiencia, pero que además se vuelve un reto ponerlas en palabras. Se quiere conceptualizar, se quiere hablar, se quiere construir un diálogo y un lenguaje frente a estas experiencias que no logra hacer. Es decir, el trance extático, digamos, promueve todo el tema del lenguaje simbólico. Por ello, la experiencia estática podríamos decir que está en medio de dos estados fundamentales. Los estados holotrópicos que tienden al todo a superar, digamos, estas barreras del ego y a trascenderlo para fundir el ego con el resto de la humanidad y del mundo. Están también los estados dialógicos de conciencia, que lo que proponen es una suerte de reflexión, de reflexividad precisamente frente a sus propios contenidos mentales y frente a todos los procesos, digamos, interiores, en donde la misma conciencia se ve a sí misma en tercera persona y se conversa consigo misma. Y todo esto se ve también un estado integrativo, es decir, estado holotrópico que tiende al todo, es decir, a lo de afuera, y esos estados dialógicos que tienden hacia adentro, a buscar y a explorar lo que hay adentro, se están fusionando en un completo, digamos, proceso
dialógico y holotrópico de conciencia durante el trance extático, que tiene también, digamos, sus repercusiones a nivel neuronal, en donde normalmente, por lo menos los psicodélicos clásicos, y en este caso particular la psilocibina, desactiva el modo de red por defecto, es decir, esos mapas neuronales que se empiezan a concretar en el cerebro y que están encargados de la función de continuidad del yo y del ego, para juntar otras áreas del cerebro que normalmente, digamos, están desconectadas, están aisladas, lo que permite al sujeto, digamos, ampliar su rango de percepción, pero asimismo su rango de conciencia, pero asimismo su rango de pensamiento, y por ende entonces permite además una suerte de plasticidad simbólica, de otorgarle sentido y significado al mundo de otra manera. Hay que entender que el ser humano es un ser inacabado, es un ser incompleto, abierto, carente, en proyecto, no tiene, digamos, unas condiciones biológicas previas que le permitan sobrevivir al mundo, y por ello tiene que, digamos, creárselas por sí solo a partir de la asociación entre varios sujetos, desde la sociabilidad, por medio del símbolo. Entonces el símbolo lo vamos a entender como esa unidad mínima de sentido que permite otorgarle un significado al mundo a partir de una relación, de establecer relaciones significantes entre un objeto y una representación, entre un significado y una representación, pero principalmente el símbolo actúa es en el proceso de relación. Este proceso de relación, por un lado, va a ser indicativo, nos va a decir qué cosas hay en el mundo, cómo conceptualizarlas, cómo funcionar con ellas, cómo nominarlas, etc. Pero además de esto va a ser evocativo, es decir, nos va a traer a la conciencia una cantidad de experiencias que normalmente, digamos, no las tenemos o no nos relacionamos con ella en la experiencia fenoménica inmediata. Esto nos quiere también hablar que el símbolo es ante todo una experiencia. Esto se ve mucho en los sitios sagrados, se ve mucho, digamos, en los rituales de tipo religioso, en donde se evocan personajes míticos, deidades, etcétera. Pero también se ve, por ejemplo, en lo que está sucediendo ahora, yo compartiendo una cantidad de símbolos que ustedes están hilando y están comprendiendo desde una experiencia simbólica que estamos teniendo de manera compartida, aunque yo esté a miles de kilómetros de distancia. Hay aquí entonces, digamos, una suerte de integración entre esa dicotomía de mitos y logos, mitos siempre anclado a la parte de las narrativas ficticias, de las mentiras, y el logos anclado, digamos, en Occidente como a las formas, digamos, óptimas de construir el mundo y a partir de la cual se construye la ciencia, etcétera, etcétera. Esta dicotomía en realidad siempre ha estado unida, no es una dicotomía, es un proceso de pensamiento doble que siempre está en relación, digamos, dialéctica, ya que mitos y logos, si nos ponemos a ver la etimología arcaica de esas dos palabras, su significado precisamente es palabra, es discurso, es decir, algo que crea sentido. Y esto se hace a través de un proceso de mitopoiesis. Mitos, palabra, poiesis, crear, capacidad creadora de mitos, de narraciones, pero no solamente esto, sino además capacidad creadora a partir de un proceso intersubjetivo y social de construir la realidad, ¿cierto? A partir de lo sensible, un proceso dinámico intersubjetivo para construir la realidad. Tanto a partir del lenguaje articulado y de la palabra y de la narración, pero también a partir de otro tipo de lenguajes pictóricos, iconográficos, musicales, dramáticos, performáticos, etcétera, que han acompañado a la humanidad durante toda su evolución, como voy a ser muy reiterante en eso, que los enteógenos posiblemente pudieron haber, digamos, posibilitado a partir de las experiencias de trance extático, esta explosión de carácter mitopoético, y que en últimas se instaura como un estilo de pensamiento, una forma de pensamiento, que en algunas comunidades todavía es muy vigente, pero que en Occidente aún también sigue muy vigente en algunos aspectos. Tiene varias características el pensamiento mitopoético, como la inteligibilidad de lo viviente, es decir, darle voluntad y conciencia a todas las cosas que nos rodean, un principio semántico muy ligado a este anterior, que quiere decir que todo lo que nos rodea contiene en sí mismo o puede ser susceptible de significarse. Esto se ve mucho en las concepciones, digamos, chamánicas del mundo amerindio. En el pensamiento mitopoético también suele haber una analogía entre el microcosmos, siendo el microcosmos el cuerpo humano y la sociedad en la que está, y el macrocosmos siendo como las cosmovisiones
y las formas de entender la realidad, digamos, global y general. Siempre debe haber un equilibrio también entre estas dos para que, por ejemplo, pueda haber buena salud en algunas sociedades amerindias y chamánicas. Y hay un principio de unidualidad, que este principio de unidualidad básicamente nos está diciendo que el mundo, como lo vemos, digamos, por la experiencia inmediata, no es únicamente eso, sino que detrás hay otra cosa. Hay un ánima, hay un alma, hay una esencia, hay algo más adentro que lo está, digamos, impulsando y animando. Y por medio del trance extático y del consumo de enteógenos, por ejemplo, en sociedades chamánicas, se puede acceder a ese principio que es, digamos, la realidad como realmente es. Estos pensamientos mitopoéticos también acompaña, digamos, en la actualidad algunas de nuestras decisiones, pero se está viviendo más que todo en este momento cuando nos encontramos que en la modernidad occidental el consumo de enteógenos comienza a ser, digamos, una práctica cultural a escala global, eh, en donde digamos que podríamos pensar que hay una suerte de decolonización del pensamiento, ya que todo este estilo de pensamiento lógico, logocéntrico, práctico, racional, analítico, comienza a ceder espacio a una suerte de pensamiento, a un estilo de pensamiento más mitopoético, en donde otros imaginarios también entran a ser parte, digamos, fuertemente de las construcciones de la subjetividad. Pero además de eso encontramos también que lo que hay es una suerte de recolonización de imaginarios otros, ya que hay una idea de lo indígena construida desde una concepción occidental, como si fuera, digamos, un portador, un chamán portador de una sabiduría ancestral que daría respuesta a una crisis de la modernidad actual. En ese momento una crisis de sentido, digamos, generalizada de las instituciones, de las sociedades, de los sujetos, de lo que se ha conocido como una modernidad líquida que no puede dar un sentido existencial a la vida profundamente, digamos, arraigado en el psiquismo de las personas y que por ello buscan otro tipo de respuestas. Se cree que en las prácticas indígenas, de lo indígena y de lo chamánico, se podría llegar digamos, a una alternativa de modelo de vida. Lo que sucede y lo que estamos viendo es que esto se logra a partir de unos mecanismos y de unos modelos de mercado que son básicamente los modelos de los estados modernos occidentales y de la colonialidad occidental a partir de la instauración de mercados de símbolos para satisfacer, digamos, unas carencias y unas necesidades que están ahí presentes, digamos, a nivel existencial. Pero además de, bueno, y esto nos está llevando incluso a empresas multinacionales que básicamente están haciendo un extractivismo epistémico y ontológico, llevándose prácticas y conocimientos tradicionales y locales a otros lugares sin supervisión de estos mismos, digamos, poseedores de la sabiduría, sino básicamente en una suerte de negocio y de mercantilización. Pero además de esto, lo que estamos encontrando es que hay una apropiación de cosmovisiones, de etos y de estéticas amerindias y del pensamiento mitopoético, que lo que está logrando también es una construcción de nuevas subjetividades, personas que cambian sus hábitos alimenticios, sus hábitos de relacionamiento con la naturaleza, sus hábitos de construir comunidad y colectividad, y que en última se está generando un diálogo intercultural también. Entonces hay ahí dos cosas contrapuestas que son difícil, digamos, que se relacionen, pero que hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar el consumo de enteógenos y esta, digamos, vivacidad del pensamiento mitopoético. Entonces rápidamente llegaremos a unas conclusiones, como el uso de enteógenos y el trance extático ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Su regulación, control e integración es muy posiblemente que hayan dado lugar a la conciencia autorreflexiva y al pensamiento mitopoético. Además de esto, la dinamización de procesos de mitopoiesis con el uso de enteógenos han cumplido una función adaptógena biopsicosocial para la estructuración de sistemas particulares, como por ejemplo los sistemas chamánicos. En el mundo moderno occidental, los enteógenos y los estados de trance y el avivamiento de este pensamiento mitopoético podrían propiciar una suerte de plasticidad neurosimbólica que nos permita concebir el mundo de una manera diferente para construir nuevos relacionamientos y nuevas subjetividades, pero además de esto también ha posibilitado la aparición de nuevas formas contemporáneas de colonialidad con las que se está viendo enfrentado.
Entonces, digamos que hay todo un esquema conceptual para analizar esto que está sucediendo y que no podemos verlo a la ligera. Igual, hay un peso central de los enteógenos en nuestras sociedades actuales que no podemos ignorar. Esto es lo que le quería compartir. Muchísimas